Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. Vamos a compartir el mensaje de hoy. Por título hemos puesto lo que Dios ha hecho para acercarnos a Él. Vamos a hablar de estas cosas maravillosas que Dios, nuestro Creador, ha hecho para que nosotros podamos acercarnos a su santa presencia. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estaban en el jardín del Edén disfrutando de la creación. Entró el pecado y el pecado produjo separación de Dios. Dios tuvo que echarlos a ellos de ese jardín. Los echó, dice la palabra. Y Dios, que creó al ser humano para tener comunión con los seres humanos, los hizo a su imagen y semejanza. Dios, en el transcurrir de la historia bíblica, nos muestra múltiples maneras de cómo Él ha buscado para acercar a los seres humanos hacia Él. Y la mayoría de las veces el ser humano se resiste a venir delante de Dios. Pero Dios ha hecho algo glorioso, maravilloso, que impacta en cada generación que tenemos la dicha de conocerlo. Y vamos a empezar leyendo en el libro de Éxodo, el capítulo 12. Estaremos analizando aquí en este capítulo lo que Dios dispuso después que Él sacara a este pueblo debajo del dominio esclavizante de los egipcios. Dios le había dicho a Moisés lo que él tenía que hacer, y una de las cosas incluía este recordatorio siempre: la institución de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Voy a saltar al verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Voy a saltar al versículo 13. Dios le sigue diciendo: lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y el versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Paremos un momento allí. Dios ha elegido a este pueblo, el pueblo de Israel, muchos años atrás, más de 400 años, cuando llamó a un hombre, Abraham, que no tenía hijos. Su esposa era estéril y estaban avanzados en edad. Y Dios le dijo a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y así lo hizo, él obedeció. Y al cabo de los años, más de 25 años después, Dios le dio a ellos un bebé, un niño que era el de la promesa. Dios le había dicho que en ese niño Dios le iba a levantar una gran descendencia y que Dios lo iba a bendecir a él y a toda su familia. Dios probó a Abraham. A ese niño, cuando ya era joven, Dios le mandó a Abraham que se lo sacrificara. Y Abraham obedeció y le iba a sacrificar a este niño hasta que Dios le detuvo y le dice: no le hagas daño al muchacho, ya sé que tienes temor de mí y que me obedeces en todo lo que diga. Te voy a bendecir de cierto, voy a bendecir tu descendencia, decía el Señor. Dios había mandado a Abraham para que sacrificara a su propio hijo y no le dejó que lo matara. Nosotros vemos ahora que Dios está sacando a ese pueblo de Egipto y le está diciendo: tómense un cordero de 1 año, tiene que ser limpio, no puede tener manchas, no puede estar dañado físicamente, y lo van a sacrificar. Y la sangre de ese cordero que ustedes van a poner en los dinteles de las puertas, en los postes, esa sangre va a ser una señal cuando Dios traiga juicio sobre aquel pueblo que los tenía esclavizados. Esa sangre de ese cordero, que luego vamos a abundar un poco más, Dios está declarando, servirá para mantenerles a ustedes bajo la protección divina. El ángel de la muerte no tocará ninguna morada en la cual vea esa sangre, porque esa sangre será de un cordero inmolado en esa familia, lo cual indicará que están bajo la cobertura de Dios todos los que están allí dentro. Y Dios, cuando trae juicio, Dios hace distinción entre aquellos que le obedecen y aquellos que no le obedecen. Toda persona que le obedeció recibió la protección de Dios y sus primogénitos no murieron cuando Dios visitó cada hogar en Egipto y mató cada primogénito. Y acuérdese que Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac, que era el de la promesa. Aquí estamos hablando de que Dios manda un juicio y afecta a todo primogénito. Y luego veremos que Dios a su Hijo unigénito también lo toma para algo maravilloso que nos ofrece a todos nosotros. Pero hasta ahora miremos bien esto. Nosotros que también conocemos del Señor por su gracia, también estamos cubiertos por su protección, debemos mantenernos obedientes. Dios habla de que vendrán juicios sobre naciones cuando estas naciones viven vidas desordenadas, viven apartados de su palabra, pero dice a los que le conocen: ustedes guárdense, ustedes obedezcan, ustedes manténganse cubiertos con esa preciosa sangre que más adelante también vamos a analizar, porque aquí hay una señal, un tipo de Cristo, de que esta sangre que el ángel de la muerte estaba mirando servía de recordatorio que esas personas que están allí son intocables porque pertenecen a un pueblo especial que es el pueblo de Dios. Dice el versículo 14: y este día, el día que Dios mandaba, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hay una ordenanza de que cada año se celebrara la Pascua, la salida de Egipto del pueblo de Dios, por causa de que Dios manifestó su poder y afectó las vidas de los egipcios para favorecer a su pueblo y liberarlo. Nosotros que también hemos sido liberados del poder del pecado, Dios nos manda a recordar siempre lo que Él ha hecho por nosotros. Dios quiere que no nos olvidemos. Por estatuto perpetuo le dice a ellos,
y también el Señor nos manda a recordar de dónde nos ha sacado y a dónde nos ha traído, y que seamos siempre agradecidos. Ahora, el pueblo de Israel no siempre fue obediente. Es lamentable, pero nosotros también nos miramos en su espejo, y los cristianos no siempre han sido obedientes tampoco. Y el pueblo de Israel se desvió de los caminos del Señor. Y el Señor mandó muchos mensajeros a explicarles, a tratar de decirles que devuélvanse, vengan otra vez a Dios, no se alejen, no sean ustedes de los que abandonan el camino verdadero. Pero ellos no escucharon, y tuvo que venir castigo fuerte sobre ellos. Pero Dios, en su misericordia, no olvida a su pueblo. Aunque lo tenga que castigar, el Señor siempre tiene un plan para bendecir a su pueblo. Yo quiero que vayamos al libro de Jeremías, por favor, el capítulo 31. Jeremías 31, el versículo 31 y 32. Porque el día que Moisés estaba para sacar el pueblo de Egipto, cuando Dios mandó a celebrar la Pascua, Dios hizo un pacto con este pueblo. Este pueblo tenía que obedecer, y Dios los iba a considerar su Dios, y ese pueblo iba a ser su pueblo. Iba a haber una relación muy hermosa entre Dios y su pueblo, pero el pueblo tenía que obedecer. Un pacto es un compromiso que dos personas, dos entidades, dos naciones hacen, de que van a ejecutar las partes que han ellos pactado, las partes que han dicho: sí, estoy de acuerdo. Nadie va a fallar, tienen que mantener la palabra que se han dicho. Pero el pueblo de Israel no lo hizo así. Y dice Jeremías 31, dice Dios, cuando está profetizando el castigo al pueblo, luego dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Paremos allí. Dios había dado su ley por medio de Moisés, y este pueblo tenía la obligación de cumplir esas ordenanzas, esas leyes, esos preceptos, esos estatutos, y este pueblo se desvió. Dios castiga la desobediencia, pero el Señor, en su misericordia y su gracia, busca la manera de rescatar a su propio pueblo. Y Dios aquí dice: hay algo que voy a hacer todavía para acercar este pueblo a mí. Voy ahora a escribir su ley, la ley de Dios, en su corazón, y voy a hacer que ellos me conozcan desde adentro. Ya no va a ser una ley escrita en tablas de piedras, sino que Dios mismo la va a escribir en el corazón de aquellas personas que Él acercará a Él mismo. Y Él dice: entonces me van a conocer. Dice: yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Nosotros nos daremos cuenta que aunque no somos del linaje humano de Abraham, la Biblia dice que somos de un linaje aún superior por causa de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra y del cual nosotros también vamos a hablar en un rato. Que estas cosas que estamos analizando sobre el pueblo de Israel aplican a nosotros también, para entender
¿qué ha hecho Dios por ti y por mí para acercarnos a Él? Por un tiempo vivimos también apartados de Dios, sin querer saber nada de los caminos del Señor. Pero sin embargo, Dios mostró su misericordia a nosotros y envió a alguien que nos hablara de las cosas que Él ha hecho y nos dio entendimiento. Y también el Señor nos motiva para que sigamos en su caminar. Dice el versículo 34, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice el Señor. Es maravilloso que el Dios santo, santo, santo haya dispuesto una manera la cual sin violar su justicia ni su santidad pueda acercar seres humanos inmundos, pecadores y limpiarlos de manera tal que dice, ustedes están súper limpios delante de mí y el pecado, por grande que haya sido, que hayan hecho, ya no me voy a acordar de él más, porque los voy a perdonar para siempre. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Es maravilloso cuando tú sabes lo que has hecho en el pasado. Tú sabes que alguna vez hablaste mentiras. Tú sabes que alguna vez engañaste a tu prójimo. Alguna vez ofendiste a Dios. Quizás adoraste a algún ídolo alguna vez. Quizás hiciste cosas que no van correctas delante de los ojos de Dios. Y Dios viene a ti por medio de su Santo Espíritu y de algún mensajero que te ha enviado y te explica en qué condición has estado y te dice, pero hay algo maravilloso. Dios no te quiere rechazar, no te quiere abandonar, Dios te quiere rescatar y te quiere perdonar con tal que reconozcas lo que has hecho, que tomes conciencia de lo que viviste y que decidas apartarte de eso. Arrepentirte de haberlo hecho, pídele perdón a tu Creador, que Él te dice, te va a rescatar, te va a perdonar y no se va a acordar más de tus pecados. Y sin violar su justicia, repito, y acorde a su santidad perfecta. Dios es maravilloso, ha hecho cosas gloriosas para atraernos a Él. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que el Dios santo, 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 dice el libro de Habacuc, tan santo eres que no puedes ver la maldad? ¿Cómo puede Él acercarnos de manera tal que nosotros estamos bien confiados en su presencia? Vaya al libro de Isaías, allí hay una clave. Isaías, el capítulo 53, algunos versículos vamos a ver, los versículos del 5 al 7, nos explica qué decidió Dios hacer para poder acercarte a ti y a mí y a cada persona en la tierra que decida tomar esa gracia a su favor. Dice Isaías 53, hablando en profecía de alguien que iba a venir a la tierra, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra que hubo alguien
que Dios había preparado, y la Biblia dice desde antes de la fundación del mundo, lo había preparado para que viniera a la tierra y tomara nuestro lugar de reo condenado, y Él fue entonces, padeció por causa nuestra, fue al lugar de martirio donde tú y yo teníamos que haber ido, y dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese alguien que la Biblia dice es el Mesías, el Cristo de la gloria, el Hijo del Dios viviente. Él venía a la tierra, había sido profetizado casi 800 años antes de que Él llegara, diciendo que había esperanza para las personas en la tierra, porque alguien que pertenecía al cielo iba a venir a la tierra para podernos llevar a nosotros algún día al cielo, para tener nosotros el derecho de estar en la presencia de nuestro Creador. Aleluya. Bendito sea para siempre el Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La culpa Él la tuvo que pagar por todos, cuando Él no tenía ninguna culpa. Cristo Jesús vino a la tierra y por su causa nosotros podemos llegar al cielo. Vaya al libro de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, veamos allí algunos versículos. Dice en el Juan 1, versículo 10, hablando de aquel ser eterno que siempre ha estado con Dios y es Dios, dice la palabra, que mediante Él todo fue hecho y sin Él nada ha sido hecho. Dice el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Paremos allí. Dice la palabra que el Verbo eterno vino a la tierra, fue encarnado como un ser humano, y aunque Él hizo todas las cosas, aunque Él fue que formó el mundo, todo lo que existe, estuvo en la tierra, y aunque no le conocieron aquellos para los cuales primeramente fue enviado, sin embargo, Dios amplía la cobertura para la cual Él vino a la tierra. Y dice, a todos aquellos, no importa de dónde sea, que crean en su nombre, Dios les hace hijos de Dios, por su propia voluntad, por su propio deseo. Si tú crees hoy en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, si tú tienes esa confianza que Él es tu Redentor, Él es el que te compró por precio de sangre, si tú tienes esa creencia en ti y vives acorde a esa creencia, Dios dice en su palabra, Dios te hace hijo o hija de Él. Dios te da una nueva oportunidad de vida a ti ahora. Aleluya. Bendito sea para siempre. Todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre. Si hay alguien aquí que tiene dudas de Cristo, hoy es el día en que tú puedas darte la oportunidad de mirar las cosas como la Biblia las presenta. Quizás has tenido experiencias desagradables, cosas que te han dicho que no son necesariamente bíblicas y estás confundido tal vez. Por eso hay duda en tu corazón, pero la Biblia es muy clara. La Biblia presenta a Jesucristo como el Verbo de Dios, aquel que vino a la tierra
con la misión de cumplir Isaías 53, de llevar Él el pecado de todos nosotros, de ser Él angustiado, afligido, de ser Él molido por nuestros pecados, para darnos libertad, salvación, para acercarnos de nuevo al Señor. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés recibió de parte de Dios la ley, sí, pero Jesucristo vino para darnos la gracia. Jesucristo vino para mostrarnos el camino, siendo Él mismo la verdad, exponiéndola claramente, para ya llevarnos a la vida eterna y vivir nosotros vidas abundantes. Jesucristo está diciendo, Él es aquel que vino a dar testimonio verdadero de parte de Dios. Y voy a saltar al verso 29. Dice la palabra, el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista le está hablando a personas que están acostumbradas a ver que en el templo cada día se hacen sacrificios en la mañana y en la tarde, y que una vez al año se hace un sacrificio muy especial que le llaman la Pascua, recordando aquella Pascua primera que con Moisés fue celebrada. Cada año tenían que recordarla. Y Juan el Bautista les dice ahora a estos judíos que saben de lo que él está hablando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del cual está escrito que va a pagar por los pecados de todos. Este es aquel de quien está escrito que va a sufrir nuestros dolores, que va a quitarnos nuestras dolencias. Y él está hablando de Cristo Jesús, que se presenta como un hombre que está caminando para ser bautizado. Jesucristo, el Cordero de Dios. Yo les hablaba al principio, aunque no fuimos a leer esa porción, de Abraham, cuando Dios le pedía que sacrificara a Isaac, su hijo. Dios no lo dejó que lo sacrificara, pero Dios tenía a su propio hijo disponible para sacrificarlo entonces por el pecado de toda la humanidad, de todos los seres humanos que decidieran recibir su gracia. Su propio hijo iba a venir porque ya Dios así lo tenía preparado. Y ahora llega el tiempo cuando su hijo está en la tierra, el unigénito del Padre, aquel por quien todas las cosas existen, y ahora venía con la misión de atraernos al Padre, de hacer lo posible para que tú y yo pudiéramos venir a estar en una comunión perfecta con el Padre, con aquel que una vez tuvo que echar la humanidad del Edén. Ahora el que estaba viviendo en el cielo viene a la tierra para que las puertas del Edén se abran de nuevo, para que tú y yo podamos volver de nuevo. Aleluya. Maravilloso el Señor. Maravillosa su gracia. Bendito para siempre. Y es el Cordero. Un cordero no era solo para exhibirlo, sino para degollarlo, para matarlo, para sacarle la sangre. Así como en aquella Pascua primera tenían que tomar la sangre
y aplicar a los dinteles en las postes, asimismo este cordero tenía que derramar su sangre, y nosotros ahora no tomamos su sangre y la aplicamos en dinteles, ni en columnas, en postes, sino que la aplicamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro diario vivir, porque esa sangre preciosa también nos marca a nosotros. El ángel de la muerte, cuando ve que somos bañados con la sangre de Cristo, el ángel de la muerte pasa, no nos toca. Tenemos una protección especial de Dios porque somos su pueblo, aquellos que estamos lavados con la sangre de este cordero maravilloso. Y voy a ir al capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera te amó Dios y me amó, y amó al mundo, que Dios tomó la iniciativa para que tú y yo pudiéramos tener una opción de aceptar su gracia o rechazarla. Pero tenemos la opción. Dios la ha entregado porque nos ha amado. Su Hijo vino a la tierra demostrando el amor del Padre por tu vida y por mi vida. El hecho de que tú conoces de Cristo o estás en camino de conocer de Él significa que Dios te está revelando su amor que te tiene, porque no quiere que te pierdas, no quiere que tú seas condenado. Dice el verso 17 y 18, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tenemos aquí ahora que Dios nos da a todos la oportunidad de recibir su gracia, de recibir su perdón, de recibir la reconciliación por medio de Cristo. Pero todos tenemos que tomar la decisión de aceptarla o rechazarla. Y dice que aquellos que la rechazan es porque dicen, en las tinieblas que están metidos no quieren salir de ellas. Y Dios simplemente dice, pues están puramente condenados, porque se les ofreció la luz y decidieron seguir en tinieblas. Pero sin embargo, aquellos que mirándose la condición perdida de tinieblas y su futuro eterno en condenación, miran la gracia de Dios y deciden aceptar lo que Dios les está ofreciendo, perdonarles todos sus pecados, quitarles toda la inmundicia, limpiarles totalmente, cobrarle a Cristo, el Hijo unigénito de Dios, por todo lo que ellos debían pagarle al Padre. Cuando deciden tomar esta gracia, entonces Dios dice, te recibo como hijo, como hija. Ahora eres parte de mi familia preciosa. Ahora Dios te dice, Él es tu Dios y tú eres parte de su pueblo. Todos aquellos que reciben esta gracia. Aleluya. Bendito para siempre sea el Señor. Démonos cuenta que los que reciben a Cristo toman la decisión de salir de las tinieblas. Si hay personas que dicen que son de Cristo y están en tinieblas, hay una contradicción en tu vida. Pero Dios no se contradice. Dios conoce los que son suyos, dice la palabra. Pero muchas personas creen que pueden venir a Dios y seguir en las tinieblas. Dios dice, así no es. Estás rechazando la oferta de sacarte de las tinieblas porque te estás devolviendo hacia allá. Nosotros tenemos que permanecer en esta gracia que Dios nos ha entregado.
Jesucristo vino, llevó a cabo su misión maravillosa. Él vino a cumplir toda la ley, todo lo que estaba escrito de Él en Salmos, en los profetas, en la ley. Él vino a cumplirlo. Él vino a enseñarnos realmente el significado de la palabra escrita. Él vino a mostrarnos que se podía vivir de una manera honesta, cumpliendo los requisitos de Dios, si uno estaba unido, conectado, en comunión con el Espíritu Santo. Él lo demostró. Él vivió una vida perfecta. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque vivió sin mancha. Recuerde que Dios exigía que el cordero fuera de 1 año sin mancha. Fuera un cordero perfecto, no podía tener ni rasguños ni nada para Dios poderlo recibir, dando a entender del nivel de perfección que Dios exigiría a su propio cordero. Jesucristo nunca podía fallar. Si hubiera fallado una sola vez, ya hubiera quedado descalificado. Pero Él venció al mundo, venció a Satanás en un cuerpo humano, en la comunión total con el Espíritu Santo, pudo vencer todas las cosas y nos da el ejemplo a nosotros. Y después que Él vivió la vida perfecta, entonces viene a la parte final, lo que Dios había preparado para todos nosotros. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 26, veamos cómo Él lo dijo. Mateo 26, versículos 17 al 19, mire lo que dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Esta era la última Pascua que Jesús iba a comer con sus discípulos en la tierra como un ser humano. Y Él en esa Pascua hizo muchas cosas. Lavó los pies de los discípulos, les explicó lo que era el valor de la humildad, del servicio, les explicó muchas cosas a ellos. Pero era la Pascua también que Él más tenía pendiente, que algún día iba a llegar, donde Él iba a ser el cordero que se iba a inmolar. Cada año el Señor iba y celebraba la Pascua, cada año. Pero sabía que llegaría el momento donde Él iba a ser el cordero que Dios dispuso para el perdón de los pecados de los seres humanos. El cordero que iba a ser ahora degollado y su sangre iba a ser vertida para que entonces Dios recibiera esa sangre que habla de un sacrificio, que habla de una vida que dejó de existir para que otros que estaban muertos pudieran vivir esta sangre. Y dice Jesús, Él celebró esa Pascua con ellos. Ahora voy al versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Me imagino los discípulos al momento de Jesús declarar esas palabras. Él está diciéndoles a ellos: yo soy ese cordero pascual. Coman este pan que está simbolizando mi cuerpo. Porque el cordero, cuando era inmolado, luego era servido entre todos en la familia. Y Jesús le está diciendo: ustedes están prácticamente comiendo aquel cordero que cada año también ustedes comen. Pero en este caso es diferente. Ahora lo estoy simbolizando en este pan. Un pan que habla de unidad, que va a ser
luego roto entre todos, un pan que habla de dador de la vida, que es Cristo, y ellos comieron. Y el versículo siguiente, el 27 y el 28, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre. Ya los discípulos saben que llegó la hora cero, que llegó el momento histórico esperado por tantos siglos. Ellos eran testigos de que se estaba cumpliendo en su generación, delante de sus ojos, lo que tantas personas estaban esperando que sucediera. Jesús decía, esta es la sangre del nuevo pacto. Aquel pacto que Dios había dicho a Jeremías, que leíamos Jeremías 31. He aquí vienen días cuando haré nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice aquel día que lo saqué de Egipto, porque ellos lo invalidaron. Pero un pacto nuevo voy a hacer, donde voy a escribir mi ley en sus corazones, y ellos me van a conocer, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y Jesús dice, la sangre que voy a derramar es aquella sangre de que habla en el libro de Jeremías, es aquella sangre de que habla en el libro de Isaías, es aquella sangre que habla el libro de Éxodo, cuando el cordero era inmolado. Aleluya. Esa sangre maravillosa, bendita para siempre. Esa sangre con la cual tú y yo también hemos sido lavados para remisión de los pecados de muchos, de todos aquellos que deciden recibir la gracia, que deciden pedirle perdón a Dios por todos sus pecados, para que Dios haga justicia por medio de Cristo y nos liberte de ese lugar donde estábamos viviendo. Yo voy a terminar en el libro de Hebreos analizando un poco más el significado de esta sangre derramada. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, acompáñenme allí por favor. En el versículo 11, versículo 12, aquí la palabra nos está explicando. Para los hebreos era muy común, era fácil de entender todos estos términos de ese libro. Fue un libro dirigido básicamente a esa cultura, explicándoles tantas cosas que estaban escritas y que en Cristo Jesús se cumplieron. Y el autor dice en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, por su propia sangre, entró al lugar santísimo y ha obtenido eterna redención. Los sumos sacerdotes que se iban turnando porque iban muriendo, ellos presentaban sangre cada año por ellos, por su familia y por el pueblo. Pero ahora viene el verdadero, el gran sumo sacerdote, y presenta sangre, pero no por él, porque él no ha pecado, pero presenta sangre por los demás. Una sangre que recibe el Padre, una sangre que nos limpia en verdad, aleluya. Una sangre que quita todo pecado, aleluya. Bendito para siempre sea el Cordero. Dice el versículo 13 y el 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia aún nuestras conciencias. La sangre de Cristo nos permite ahora servir al Dios viviente. Ya no servimos a otros que se consideraban dioses y eran falsos, sino que ahora conocemos al verdadero, al creador del cielo y de la tierra, a aquel que vino a este mundo a dar su vida por nosotros para acercarnos al Padre. Ahora lo conocemos a Él y podemos servirle a Él. Cada persona que conoce el valor de la redención en Cristo, que conoce estos beneficios que Dios le ha dado por pura gracia, lo menos que podemos hacer es comenzar a servir al Dios viviente, es comenzar a darle nuestras vidas a Él, dedicarnos a Él totalmente en todo lo que Él necesite. Es lo que Dios espera de nosotros, que le sirvamos. Dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa promesa de que vamos a vivir eternamente ahora es para ti y para mí si tú estás en Cristo, si tú crees en el Señor y en esta sangre que derramó. Voy al capítulo 10 y en este capítulo voy a terminar en algunos versículos. Dice el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de que Jesús vino y Dios le preparó un cuerpo humano. Verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es la voluntad del Padre que tú seas santificado, santificada delante de Él. Es la voluntad del Padre. Dios fue que quiso, se ideó, se le ocurrió la manera en que los seres humanos podríamos ser aceptos delante de Él. No había medios humanos posibles. Tuvo que venir de parte del mismo Dios la manera, y Dios lo hizo. Dios ha hecho cosas grandiosas por tu vida y por la mía, y por todos aquellos que quieren recibir esta gracia maravillosa. Somos santificados porque Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado. Verso 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y salto al verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oh, maravillosa gracia. ¿Puedes pensar por un momento todo lo que hiciste antes de venir a Cristo? Y pensar que Dios te perdonó todo eso. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Y Dios no te quiso matar. De hecho, te dejó viviendo hasta que te arrepintieras, que conocieras que había una alternativa a la muerte. Y esa alternativa es la vida eterna. Y tú la aceptaste. Y Dios dice, nunca me voy a acordar de tus pecados. Cuando te estés acordando, oh, que, ay, pecador, yo, pecador, ¿de dónde? A menos que hayas vuelto a violar lo que Dios dice que no hicieras. Pero ya eso pasó. La Biblia dice que todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. Dios les hace nuevos. Dios se olvida de los pecados. Pero el diablo muchas veces lo quiere traer a nuestra memoria. Tratar de hacernos sentir mal y culpables de nuevo. Ya el culpable fue hallado y condenado y fue Cristo Jesús por ti y por mí. Y Él gustosamente fue como cordero. No abrió su boca. Él se dejó sacrificar. Y Él lo dijo, para esto había venido, dice Él. Y nosotros hoy podemos descansar en ese sacrificio perfecto mediante el cual Dios nos declara limpios, puros, santificados, eternamente redimidos por el Señor, por el alcance de su redención. Es maravilloso. Y nos ha dado su Espíritu que nos enseña. Decía en Jeremías 31, escribiré en sus corazones para que ellos conozcan mi ley y la obedezcan. Y lo que tenemos en nuestros corazones y nuestras vidas es su propio Espíritu, que Dios lo ha dado como nuestro maestro, que nos enseña todas las cosas. Y no solamente es el maestro, pero es el que nos ayuda a resolver las cosas. Es como un maestro de escuela normal que te pone un examen durísimo final y al final se te pone al lado ahora como el consejero y como el paracletos, el que está a tu lado diciéndote cómo es. Aquí no, así hijo, no ese. ¿Cuánto era? ¿El que sigue o ese mismo era? Te va enseñando poco a poco y así nadie puede fallar. Tenemos al Espíritu Santo que nos mantiene a nosotros bien delante de Dios si le obedecemos, porque Él está haciendo una obra maravillosa. El Maestro nos enseña a cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Y voy a terminar en el versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, teniendo un gran sacerdote. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a presentar la sangre del Cordero Pascual, uno solo, una vez al año. Había un velo mediante el cual servía de división entre el lugar santo y el santísimo. No podían entrar las personas, solamente el elegido de Dios, el sumo sacerdote. Y ahora nos dice la palabra, hay un nuevo sumo sacerdote que no está en un tabernáculo humano, sino que está en el verdadero, en el cielo. Y por su propia sangre que ha presentado en el cielo, nosotros podemos entrar ahora al mismo lugar santísimo. Ya no hay obstáculos y entramos sin el temor de que vamos a morir, sino confiadamente
de que vamos a ser recibidos por el Rey de la Gloria, va a abrir las puertas y va a decir: bienvenido, bienvenida, entra hijo, entra hija, porque aquí te estamos esperando, aleluya. La sangre del Cordero ya fue presentada, aleluya, aleluya. Cosa grande ha hecho Dios. Dice: acércate confiadamente. Confiadamente. Es tu Padre el que está como juez. Es tu Padre el que tiene la solución. Es tu Padre que está como el Rey de Gloria sentado en ese trono glorioso, dándote a ti audiencia plena, sin necesidad de estar pidiendo permisos a secretarias o a amigos o a allegados. Tú entras directamente delante del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero Pascual ya fue derramada una vez y para siempre. Para siempre tú tienes derecho de reclamar el poder y el valor de esa sangre derramada. Y tú vienes delante de tu Padre humildemente, reconociendo que Él es Dios, y te acercas en toda confianza delante de Él. Y Él dice: ven, que hallarás gracia para el oportuno socorro. Ven, porque espero para darte la solución que anhelas. Ven, te dice el Señor. Hoy es un día para nosotros agradecer a Dios, porque Él diseñó esta manera tan gloriosa para permitirnos a ti y a mí, seres humanos imperfectos, que fallamos de muchas maneras, y Él ahora nos ha querido perfeccionar por causa de su Hijo unigénito que vino a la tierra para perfeccionar a aquellos que creyeran en Él. Es maravilloso el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras vidas delante de aquel que tanto nos ama, que ha provisto el medio para no tener que condenarnos a nosotros. Hoy es un día donde nosotros debemos reflexionar hasta qué nivel podemos decir que conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Y hasta qué nivel tenemos el compromiso de habernos alejado de las tinieblas por seguir a la luz admirable. Si hay aquí alguna persona que no había comprendido el plan de Dios para ti, estabas confundido, confundida tal vez, y hoy el Señor te ha mostrado que aquello que fue escrito anteriormente sirve para dar entendimiento a ti y a todos nosotros, y que podamos vernos reflejados en eso que Dios ha hecho con su pueblo, y que Dios tomó la iniciativa para acercarte a Él por medio de Cristo. Quizás haya alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al señorío y control del Señor Jesús, para estar bajo la cobertura de Dios, cubierto por esa sangre preciosa, de manera que el mal ni la muerte pueda tocarte a ti. Porque como leíamos en el libro de Éxodo, cuando Dios castigaba, hacía juicio contra los impíos, protegió a los suyos. Si hay alguien aquí que quiere hoy de una manera consciente, entendiendo lo que estás haciendo, quieres recibir esta gracia de Dios para ti y le pides perdón de todo tu corazón, de todos tus pecados, te voy a pedir que donde estás levanta tu mano, cierra tus ojos y te voy a guiar desde aquí en una oración, la cual tú puedes hacer en voz alta si deseas, pero se la haces
a Dios directamente, el Padre, que es quien ha provisto este medio para tu beneficio y bendición. Dile: Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, yo recibo en esta hora el conocimiento de lo que tú has hecho para mi salvación. En el nombre de Jesucristo, yo reconozco que he vivido una vida apartada de ti, haciendo cosas que te desagradaron, y pido que me perdones, que limpies mi alma y todo mi ser con la sangre de Jesucristo. En esta hora yo confieso que Jesucristo es mi Señor. Yo declaro que Él es el Rey de mi vida. Yo decido aceptarlo y aceptar tu gracia y tu misericordia, y decido disponer mi vida a tu servicio. Gracias, Padre, porque hoy recibo de parte tuya salvación y vida eterna por los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo, que me amó y dio su vida por mí también. Gracias por rescatarme, por hacerme hijo o hija y darme vida eterna, salvación y herencia entre los santificados. Te doy gloria, te doy honra, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo felicito a cada uno de ustedes que hizo esta oración y los que la hicieron en sus hogares también, donde están. La Biblia dice que cuando tú confiesas de esta manera a Jesús, Dios recibe esas palabras y te hace una nueva criatura, y su espíritu viene a morar en ti a partir de ese momento. Quiere decir que a partir de hoy verás la vida diferente. Tendrás al Espíritu Santo orientándote. Conocerás lo que dice la palabra y la entenderás mejor, porque Dios ahora te va a enseñar. Nosotros normalmente en la iglesia tenemos Biblias y un material para aquellas personas que comienzan el caminar con el Señor. Al final del servicio, porque luego vamos a celebrar también la